buenas a todos, les doy una cordial bienvenida a nuestro canal y un saludo especial a todos nuestros suscriptores. Por acá les habla Rolando Cabrera y hoy les voy a presentar un video de práctica con las 100 preguntas que usted se tiene que aprender para el examen de ciudadanía americana. Hay una pregunta que puedes estar haciéndote en este momento. ¿Lo podré hacer en español? Bueno, existen dos excepciones, las cuales una persona residente puede hacer este examen completamente en español. La primera es tener como residente 15 años y tener 55 años de edad o más. Y la segunda excepción es tener 20 años como residente y tener 50 años de edad o más. Si tú estás dentro de esta calificación, cuando llenes la forma N400 para la ciudadanía de los Estados Unidos de América, tienes que buscar la casillita, marcar que tú calificas para esa excepción y cuando vayas a la entrevista te lo van a hacer en español. Muy bien, espero que tengas suerte en tu examen y vamos a comenzar con este video de estudio. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de los ciudadanos norteamericanos. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución y una adición a la Constitución. ¿Con qué nombre se conoce las primeras 10 enmiendas de la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. Apréndase solamente una. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña y dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos de la Declaración de Independencia? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista.
Economía de mercado. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Y nadie está por encima de la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. ¿Qué es lo que hace que una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, la Legislatura Nacional de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? De 6 años. Nombre uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas variarán. Tienes que aprenderte el nombre de uno de los senadores de tu estado. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Aquí las respuestas variarán. Debes aprenderte el nombre de un congresista de tu estado. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado, debido a que tienen más gente, o debido a que algunos estados tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente de los Estados Unidos? De 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Mike Pence. Si el presidente
ya no puede cumplir con sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, secretario de Comercio, secretario de Defensa, secretario de Educación. Usted debe aprenderse solamente dos. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes y resuelve disputas, desacuerdos. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? 9 jueces. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Roberts, o puede decir John G. Roberts Jr. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército y suscribir tratados. Trate de aprenderse uno solo. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer protección, policía. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Apréndete solamente una. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Aquí las respuestas variarán. Debes aprenderte el nombre del gobernador de tu estado. ¿Cuál es la capital de su estado? Aquí las respuestas variarán. Debes aprenderte el nombre de la capital de tu estado. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Paul Ryan.
Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. Debes aprenderte solamente una de estas enmiendas a la Constitución. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado y votar en una elección federal. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal y postularse a un cargo político federal. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra, libertad de reunión, libertad para peticionar al gobierno, el derecho a portar armas. Debes aprenderte 2. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos, a la bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad de otros países, defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, obedecer las leyes de los Estados Unidos, prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de ser necesario. Debes aprenderte una de estas promesas. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político, ayudar en una campaña, unirse a un grupo cívico. Apréndete 2 de ellas. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre los Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. Entre los 18 años y 26 años de edad. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad, libertad política, libertad de religión, oportunidad económica. Debes aprenderte solamente una. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos?
indios americanos, nativos americanos. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos, gente de África. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los altos impuestos. El ejército británico se quedó en sus casas. No tenían autodeterminación. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Habían 13 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey. Debes aprenderte 3. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? En 1787. Los ensayos, conocidos como los federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de los autores: James Madison, Alexander Hamilton, John Jay. Apréndete el nombre de uno solo. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin, diplomático americano, el miembro mayor de la Convención Constitucional, primer director general de Correos de los Estados Unidos. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. ¿Qué territorios compró los Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. La guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra hispanoamericana. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra entre los estados. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Razones económicas.
derecho de los estados. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos de la Confederación. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo Pérsico. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Contra Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos norteamericanos. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Cherokee. Navajo. Existen varias tribus. Apréndete solamente una. Mencione uno de los ríos más largos de los Estados Unidos. El río Missouri. El río Mississippi. ¿Qué océanos están en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Guam. Apréndete solamente un territorio. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Nueva York, Pensilvania. Igual, apréndete un estado. Mencione un estado que tiene frontera con México. California, Arizona, Nuevo México, Texas. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York, o puedes decir en Liberty Island. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. O puedes decir, porque hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Año Nuevo, el día de Martin Luther King, el día de los presidentes, el día de la recordación, el día de la independencia. Apréndete 2.